Creía que la soledad era un refugio, no una jaula. Hasta que su voz rompió el cristal que me separaba del mundo. Durante años, me había convencido de que la predictibilidad era mi armadura. Cada mañana, a las 8 en punto, entraba en la misma cafetería, El Rincón del Alba. Pedía el mismo café con leche, me sentaba en la misma mesa junto a la ventana y abría un libro que rara vez leía. Era un ritual, una liturgia sagrada contra el caos de una vida que se había desviado de su curso. El aroma a granos tostados y pastelería recién horneada era el incienso de mi santuario personal. Allí, el tiempo se ralentizaba. Las conversaciones de los demás eran un murmullo de fondo, la banda sonora de un mundo en el que yo era una mera espectadora. Antes de esta vida de silencios calculados, había otra. Una llena de ruido, de promesas, de un futuro que parecía tan sólido como el asfalto bajo mis pies. Había un amor que creí eterno, una carrera que ascendía con paso firme, una red de amigos que parecían pilares inamovibles. Pero las estructuras más fuertes pueden derrumbarse por una única grieta. La mía fue una traición silenciosa, un castillo de naipes derribado por un soplo de indiferencia. La persona que había prometido ser mi ancla se convirtió en la tormenta que me hundió. Y después de la tormenta, no vino la calma, sino un silencio ensordecedor. Me mudé a una nueva ciudad buscando un lienzo en blanco, pero en lugar de pintar algo nuevo, me dediqué a proteger el vacío. El trabajo se convirtió en una tarea mecánica, las amistades se desvanecieron por falta de cultivo y mi apartamento se transformó en un eco de lo que pudo haber sido. La cafetería era mi único punto de conexión con la humanidad, una conexión pasiva y segura. Observaba a las parejas reír, a los estudiantes estresados teclear furiosamente, a los ancianos leer el periódico con parsimonia. Yo era un fantasma en el festín de la vida, alimentándome de las migajas de las experiencias ajenas. Y entonces, apareció él. No lo noté el primer día, ni el segundo. Su presencia se fue filtrando en mi conciencia de forma gradual, como la luz del alba que se cuela por una persiana. Ocupaba siempre la mesa del rincón opuesto, junto a la estantería de libros de segunda mano. Cada mañana, llegaba unos minutos después que yo, con su portátil bajo el brazo y una expresión de cansancio perpetuo que, extrañamente, no restaba calidez a su mirada. Tenía el pelo oscuro y ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado la mano por él 1000 veces en un gesto de frustración o concentración. Vestía de forma sencilla, con jerseys oscuros y vaqueros gastados. Parecía tan inmerso en su propio mundo como yo en el mío. Su ritual era tan constante como el mío, un café solo, doble, sin azúcar. Lo bebía a sorbos pequeños mientras sus dedos volaban sobre el teclado. A veces, se detenía, miraba por la ventana con los ojos perdidos en la distancia y suspiraba. Era un suspiro que yo conocía bien, un suspiro cargado de historias no contadas y batallas libradas en silencio. Nuestra primera interacción fue accidental. Una mañana, al levantarnos al mismo tiempo para ir a la barra, nuestros caminos se cruzaron. Murmuramos un perdón simultáneo y, por una fracción de segundo, nuestros ojos se encontraron de verdad, sin el filtro de la distancia. Vi en los suyos una profundidad que me sorprendió, un destello de algo familiar. Y entonces, sonrió. Fue una sonrisa tímida, casi una disculpa, pero iluminó su rostro cansado por un instante. Yo, torpemente, le devolví el gesto. A partir de ese día, el ritual cambió. Nuestra mirada se buscaba cada mañana. Un leve asentimiento de cabeza. Una sonrisa fugaz. Eran gestos minúsculos, insignificantes para cualquiera, pero para mí se convirtieron en el evento central de mi día. Eran un hilo invisible que nos conectaba a través del murmullo de la cafetería. Empecé a inventarle una vida. Quizás era un novelista luchando con su obra maestra, un arquitecto diseñando edificios imposibles, un programador creando un código que cambiaría el mundo. Su cansancio era el precio de su genio, su soledad, una elección para proteger su creatividad. Eran fantasías, por supuesto, proyecciones de mi propia necesidad de encontrar un propósito en el aislamiento. Pero la verdad es que su presencia constante se había convertido en una especie de ancla. Saber que él estaría allí, en su rincón, con su café y su portátil, hacía que mi propia soledad se sintiera menos absoluta. Era una soledad compartida, aunque nunca hubiéramos cruzado más de 2 palabras.
La ruptura no fue un evento, sino una lenta y dolorosa toma de conciencia. Sucedió en un martes gris y lluvioso. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana, desdibujando el mundo exterior en una acuarela de grises. Él estaba allí, en su sitio, tecleando con una intensidad particular. Yo sostenía mi libro, pero mis ojos no veían las letras. Estaba mirándolo a él. Y de repente, me golpeó la verdad con la fuerza de una revelación física. No estaba viviendo. Estaba esperando. Esperaba esa sonrisa tímida cada mañana como un náufrago espera tierra firme. Mi día entero pivotaba sobre ese instante efímero de conexión. Mi refugio no era un santuario, era una sala de espera. Me había condenado a mí misma a una existencia en pausa, observando la vida desde detrás de un cristal empañado por la lluvia y la autocompasión. La rutina, que había sido mi consuelo, se reveló como mi verdadera jaula. Él no era el protagonista de una novela romántica en mi cabeza, era el espejo en el que se reflejaba mi propia parálisis. Su cansancio, su concentración, su aparente soledad, ¿y si él también estaba atrapado? ¿Y si nuestras sonrisas silenciosas eran el reconocimiento mutuo de dos almas varadas en la misma isla desierta? Ese pensamiento fue aterrador. Me obligó a confrontar la inmensidad de mi propio vacío. Ya no podía romantizar mi aislamiento. Era feo, era doloroso y era autoimpuesto. Ese día, el café me supo amargo y el murmullo de la cafetería se convirtió en un ruido irritante. Por primera vez en años, sentí la urgencia de huir, de romper el cristal y salir corriendo bajo la lluvia, aunque no supiera hacia dónde. Pero no lo hice. El miedo era más fuerte. Me quedé allí, petrificada, hasta que él recogió sus cosas, me dedicó su sonrisa habitual y se fue. Esa noche, el silencio de mi apartamento fue una tortura. Cada rincón me gritaba mi fracaso. Los libros en las estanterías, las fotos guardadas en una caja, el lienzo en blanco que acumulaba polvo en una esquina. Todo era un monumento a una vida no vivida. Los días siguientes fueron un descenso a un pozo emocional que no sabía que era tan profundo. La cafetería, mi único lugar seguro, se había vuelto un escenario de ansiedad. Cada mañana, iba con el corazón en un puño. La sonrisa que antes me reconfortaba ahora me producía una punzada de dolor. Era un recordatorio de mi cobardía, de la distancia insalvable entre su mesa y la mía. Empecé a analizar cada uno de sus gestos con una desesperación febril. ¿Su sonrisa de hoy fue menos cálida? ¿Por qué hoy no ha levantado la vista? ¿Estará cansado de este juego silencioso? Me estaba volviendo loca, atrapada en una narrativa que solo existía en mi mente. Un fin de semana, la soledad se volvió insoportable. La ciudad bullía de vida ahí fuera, pero yo estaba encerrada, física y mentalmente. Vi por la ventana a grupos de amigos riendo, a familias paseando. Eran imágenes de un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. Me sentí completamente invisible, como si mi existencia no dejara huella en el mundo. Si desapareciera en ese instante, nadie lo notaría. Ni siquiera el hombre de la cafetería. Para él, yo solo era parte del mobiliario, un rostro familiar sin nombre ni historia. La idea me aplastó. Toqué fondo un lunes. Me desperté con una apatía tan densa que me costaba respirar. Decidí no ir a la cafetería. ¿Para qué? ¿Para someterme a otra dosis de mi propia insignificancia? Me quedé en la cama, mirando el techo, mientras las horas se arrastraban con una lentitud cruel. Pero a las 8:15, una inquietud extraña se apoderó de mí. Una parte de mí necesitaba saber si él estaba allí. Era una adicción, una necesidad enfermiza de mi dosis diaria de conexión fallida. Me vestí a toda prisa y corrí hacia el rincón del alba. Llegué sin aliento, con el pelo revuelto y el corazón desbocado. Miré hacia su rincón. Y estaba vacío. La mesa estaba limpia, la silla metida debajo. Sentí una punzada de pánico, seguida de una desolación abrumadora. Se había ido. Quizás se había cansado de la rutina, había terminado su proyecto, se había mudado. La constante de mi universo se había desvanecido, y me di cuenta de lo mucho que dependía de ella. Volví a casa sintiéndome más perdida que nunca.
El fondo del pozo era más oscuro y frío de lo que había imaginado. La chispa del cambio llegó al día siguiente, de la forma más inesperada. Me obligué a salir de la cama. No podía permitir que el vacío me devorara por completo. Fui a la cafetería, no por él, sino por mí. Como un acto de desafío. Necesitaba reclamar ese espacio, aunque fuera solo para mí. Y allí estaba. En su rincón, con su portátil, su café y su mirada cansada. Al verme entrar, sus ojos se abrieron con una sorpresa genuina. Y la sonrisa que me dedicó no fue la de siempre. Fue más amplia, cargada de un alivio que me dejó sin aliento. Era como si mi ausencia del día anterior también hubiera creado un vacío en su mundo. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No la desesperación, sino el miedo. Me di cuenta de que mi presencia no era invisible. Importaba. Quizás no de la manera grandiosa que había fantaseado, pero importaba. Ese pequeño gesto de alivio en su rostro fue la primera luz que veía en años. Me senté en mi mesa, pero algo había cambiado. Ya no me sentía una espectadora. Era parte de la escena. Y tomé una decisión. Una pequeña, minúscula decisión. Mañana, yo sonreiría primero. Y no sería una sonrisa tímida, sino una abierta y sincera. Fue un juramento silencioso, un contrato conmigo misma. El día siguiente, entré en la cafetería con una determinación que no había sentido en una eternidad. Lo vi, y antes de que él pudiera reaccionar, le ofrecí la sonrisa que había estado ensayando mentalmente toda la noche. Su reacción fue inmediata. La sorpresa, luego el reconocimiento y finalmente, una sonrisa de vuelta, mucho más cálida y profunda que nunca. Fue como si hubiéramos cruzado un puente invisible. A partir de ese día, todo empezó a cambiar, lenta pero inexorablemente. La transformación no fue un montaje de película con música inspiradora. Fue un trabajo duro, diario y a menudo frustrante. Empezó con las sonrisas, que se volvieron más largas y frecuentes. Luego, un día, al salir al mismo tiempo, le sostuve la puerta. Él me dio las gracias, y su voz, oída de cerca por primera vez, era más grave de lo que había imaginado. Nos vemos mañana, dijo casi como un murmullo. Y yo respondí, sí, hasta mañana. Esas dos frases resonaron en mi cabeza todo el día. Eran la confirmación de nuestro pacto silencioso. La rutina ya no era una jaula, sino un punto de encuentro. Empecé a llevar un cuaderno a la cafetería en lugar de un libro. Y empecé a escribir. Al principio, eran solo palabras sueltas, descripciones del ambiente, de la luz que entraba por la ventana. Pero poco a poco, las palabras se convirtieron en frases, y las frases en párrafos. Estaba volviendo a encontrar mi voz. Mi vida fuera de la cafetería también comenzó a descongelarse. Llamé a un viejo amigo. Acepté una invitación para cenar. Empecé a pintar de nuevo, llenando el lienzo en blanco con colores vibrantes y caóticos. Cada pequeño paso era una victoria contra la apatía que me había consumido. Nuestras interacciones en la cafetería se volvieron más audaces. Un día, la camarera le sirvió por error mi café con leche. Él me miró, divertido, y yo me encogí de hombros. Parece que el universo quiere que probemos cosas nuevas, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Él rió, una risa genuina y sonora que llenó el espacio entre nosotros. Intercambiamos los cafés. Fue un gesto tonto, pero se sintió monumental. Empezamos a hablar. Conversaciones breves, sobre el tiempo, sobre el café, sobre un libro que él estaba leyendo. Descubrí que se llamaba Leo y que era diseñador gráfico freelance, siempre agobiado por los plazos. Su cansancio no era el de un genio torturado, sino el de alguien que trabajaba duro para pagar las facturas, como tantos otros. Y yo le conté que era escritora, o que al menos, lo estaba intentando de nuevo. Cada conversación era como colocar una piedra más en el puente que estábamos construyendo. La atracción entre nosotros era palpable, una corriente eléctrica que crecía con cada sonrisa compartida, con cada palabra intercambiada. Pero ninguno de los dos se atrevía a dar el paso final, como si temiéramos romper el delicado equilibrio de nuestra rutina. Estábamos cómodos en ese espacio intermedio,
lleno de potencial y a salvo de la decepción. Pero la vida no puede quedarse en el potencial para siempre. El cambio exige acción. Un día, llegué a la cafetería y él no estaba en su rincón. Estaba en mi mesa. Sentado en la silla de enfrente, con 2 tazas de café. Mi corazón dio un vuelco. Se había acabado el juego de las miradas a distancia. Este era el momento de la verdad. Me senté lentamente, mis manos temblando ligeramente. Él me observaba con una intensidad que nunca antes había visto en sus ojos. No había rastro de cansancio, solo una vulnerabilidad y una determinación que me desarmaron por completo. El murmullo de la cafetería pareció desvanecerse. Solo existíamos nosotros dos, en esa pequeña isla en medio del mundo. Él respiró hondo, como si reuniera todo el coraje que poseía. Llevo meses pensando en esto, comenzó, su voz baja y firme. Sé que es una locura, y probablemente la idea más extraña que he tenido nunca, pero siento que tengo que decirlo. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron los míos, pidiendo permiso para continuar. Asentí, incapaz de hablar. Cada mañana, vengo aquí, prosiguió, y verte en esta mesa es lo primero que me ancla al día. Es la única constante en mi caos. Y me he dado cuenta de que ya no vengo solo por el café. Vengo por esa sonrisa que nos damos, por ese momento en el que sabemos que el otro está ahí. Hemos construido algo aquí, sin darnos cuenta. Una rutina. Un refugio. Sus palabras eran el eco exacto de mis propios sentimientos, expresados con una claridad que yo nunca había tenido el valor de encontrar. Sentí que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Y he estado pensando, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz casi un susurro. Si ya formamos parte de la rutina del otro, ¿por qué no nos quedamos para siempre? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. No era una propuesta de matrimonio convencional. Era algo mucho más profundo. Era el reconocimiento de que nuestras soledades se habían encontrado y habían decidido dejar de serlo. Era una invitación a convertir un ritual silencioso en una vida compartida. No era una pregunta sobre el futuro, sino sobre el ahora. Sobre tomar ese hilo invisible que nos unía y tejerlo en algo real, fuerte y duradero. No había fuegos artificiales, ni música de violines. Solo el sonido de 2 corazones latiendo al unísono en una cafetería ruidosa, y la certeza abrumadora de que había llegado a casa. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en mi pecho. En ese momento, vi todo nuestro viaje, los días de silencio, la desesperación, la pequeña chispa de coraje, los pasos lentos hacia el otro. Todo había conducido a esto. A esta pregunta simple y extraordinaria. Asentí, una y otra vez, porque las palabras no me salían. Y finalmente, logré susurrar una sola. Sí. Hoy, años después, seguimos yendo al rincón del alba. A veces nos sentamos en su mesa, a veces en la mía. A veces, nos sentamos juntos. El café sigue siendo el mismo, el murmullo de fondo no ha cambiado. Pero para nosotros, este lugar es sagrado. Es el monumento a nuestro comienzo. Es el recordatorio de que las conexiones más profundas pueden nacer en los lugares más inesperados, a partir de los gestos más pequeños. Leo y yo construimos nuestro para siempre día a día, con la misma paciencia con la que construimos nuestro puente invisible a través de la cafetería. Aprendimos que el amor no siempre es un rayo que te parte en dos, a veces es una luz suave que se enciende poco a poco, hasta que ilumina toda tu existencia. Nuestra historia no es una epopeya, es un susurro. Es la prueba de que no necesitas grandes gestos para cambiar tu vida. A veces, todo lo que se necesita es el coraje de levantar la vista. De sonreír primero. De sostener una puerta. De decir hasta mañana. Porque nunca sabes quién, al otro lado de la sala, está anclando su día a tu presencia. Quizás tú también tienes una rutina, un lugar, un rostro familiar que ves cada día. Quizás sientes que estás atrapado detrás de un cristal, observando la vida pasar. Si es así, déjame decirte algo. No estás solo.
Y no estás invisible. Tu presencia importa. El universo está lleno de hilos invisibles que conectan a las almas. Pero para que esos hilos se conviertan en cuerdas fuertes, alguien tiene que dar el primer tirón. Atrévete. Atrévete a romper tu propio silencio. Porque tú para siempre podría estar escondido en tu rutina más simple, esperando pacientemente en un rincón, con un portátil, una expresión cansada y una sonrisa tímida lista para ser compartida. Solo tienes que levantar la vista.